Bueno, el tema es así. Nosotros estuvimos viendo, ¿no? Si recuerdan, cuando empezamos este taller, digamos, como un intento de Recording is on. un intento de tratar de conceptualizar, digamos, un cambio que se había producido en el modo de acumulación a partir de los 70, ¿no? Una crisis que se había manifestado a fines de los 60, de una forma, digamos, los regulacionistas llamaban una forma que tenía de regularse el capitalismo, si bien reconocían que el mercado era una de las formas de regularse, también, digamos, le prestaba mucha atención a todo el entramado institucional que tenía, digamos, el capitalismo de posguerra. Muy distinto al anterior y distinto a lo que venía, ¿no? Entonces se trataba de contextualizar ese cambio, el mundo al que íbamos. Y bueno, y de ahí, digamos, vimos que la corriente de la reformulación, ¿no? Encabezada, nosotros vimos textos de Hirsch, de Jessop, trataba de reformular, digamos, cierto estructural funcionalismo que había en la teoría de la regulación, lo que llamaban enfoque francés de la regulación, y encuadrándolo en lo que ellos consideran, digamos, que era una teoría marxista de la acumulación, ¿no? Y del modo de acumulación. Después de eso vimos algunos ponentes de lo que más adelante Rollo Astarita va a llamar la teoría de la lucha de clase. No sé si alguien lo denomina así, o la corriente de la lucha de clase, no sé si alguien anteriormente lo denomina así, pero digamos, él por lo menos utiliza eso en el texto, esa conceptualización de esta corriente, en el texto que vamos a ver más adelante. Y ahí teníamos, digamos, textos de Bonfeld, de Clark y de Holloway y Pichot. Digamos que también trataban de explicar estos cambios desde otra óptica que no era tanto, digamos, de hay que acomodarse a estos cambios, digamos, precisamente como es, plantean esa crítica, digamos, como central, como que la corriente de la reformulación plantea cierta propuesta de acomodarse a los cambios. Y esto va a derivar en estos últimos 3 textos. Bueno, después vimos el caso de Latinoamérica, ¿no? Con Vilas, que ponía esto en números un poco más concretos, ¿no? El problema de la acumulación, los problemas sociales que generaba, ¿no? Y cómo funcionaba el Estado, ¿no? En este momento de inicio, digamos, de arranque, cómo se ligaba a los grandes capitales, en este momento de arranque de la reforma del Estado, ¿no? Y la reorientación más liberal, digamos, de la economía. Hasta ahí más o menos transcurrió, digamos, nuestro taller. Y ahora vamos a volver, digamos, a discutir centralmente cuál es, para no decir el motor de la historia, digamos, pero sí cuáles son las claves para entender esto. Volvemos digamos, si bien teníamos en textos anteriores teníamos la reestructuración capitalista y de trasfondo teníamos diferentes modos de concebirlos, digamos, diferentes modos de concebir estas transformaciones. Ahora vamos a tener, diferentes teorías, eso lo veíamos
el punto central era la discusión de los cambios a partir de los 70, 80 y 90 también en el caso de Latinoamérica. Y por detrás alcanzábamos a ver, digamos, se dejaban traslucir diferentes teorías. Ahora vamos a discutir, digamos, bien de frente la teoría con el trasfondo de la reestructuración del capitalismo. ¿Se entiende? Ahora, digamos, el eje empieza a ser la teoría para abordar estos cambios. Y acá vamos a ir entrando, digamos, si se quiere, al penúltimo Holloway, digamos, porque el último, digamos, está un poco más alejado de esto, o ya es el que va a empalmar más con el autonomismo y demás. Este aún está, digamos, un poco menos místico, digamos, pero se empieza a ver, digamos, por qué a esta corriente se la va a llamar de la lucha de clases. Pero bueno, sin más vuelta, vamos a ver que en el texto la lucha de clases es la gran articuladora, digamos, el concepto de lucha de clases, la gran articuladora de toda la historia. Vuelve a esto de lo que mueve la historia, digamos, esto del manifiesto comunista, ¿no? La historia hasta ahora ha sido la historia de la lucha de clases. Y esto va a ser central en su perspectiva. Y, digamos, adelanto esto para que se comprenda bien, es una lucha de clases sin mediaciones. Siempre aparece, ¿no? Siempre está, en todos lados está la lucha de clases, ¿no? Pero no solo la lucha de clases, sino el trabajo, el poder del trabajo. Entre capital y trabajo, digamos, lo que está vivo, lo que está, digamos, el poder, está en el trabajo. Hay un texto, hay una ficha temática sobre Holloway, donde profundiza en esto. En los cuadernos del sur hay una ficha temática, así como había una sobre la reestructuración capitalista, digamos, hay una puramente sobre Holloway. Se llama algo así como el poder del trabajo, no recuerdo. Pero bueno, lo que plantea en esos textos, los textos que están compilados ahí, es cómo el trabajo tiene el poder o el sartén por el mango, digamos, y digamos, aunque cueste creerlo, dice esto. En todo caso no toma conciencia de esto y por eso es que le pasa lo que le pasa. Pero bueno, vayamos al texto un poco para ir comprendiendo esta posición con el problema de la lucha de clase, que va a estar opuesta, digamos, a un Jessop que plantea, que dice, sí, la lucha de clase sí, pero, ¿no? Va a decir en el texto siguiente, la lucha de clase sí, pero existe mediada, muy mediada en la sociedad capitalista. Y en este choque entre lucha de clase y determinaciones estructurales o determinaciones de la lógica del capital, qué sé yo, dice, bueno, está atravesada por la lógica del capital, por el fetichismo, por esta dinámica de que los hombres hacen pero no lo saben, pero lo hacen, digamos, esta idea de Marx, de que hay un automatismo detrás, o hay como, digamos, una forma de ser de la acción que, aún sin ser consciente, digamos, automáticamente funciona así, digamos, ¿sí? Como que los seres humanos nacen y se empiezan a sumar, digamos, a esa forma automática. El texto de Holloway se llama La Ursa Mayor porque dice, bueno, que está en una nota, no al pie de página, sino en una nota final, tiene dos notas, la segunda, ¿no? Y a lo último lo explica, que es una frase de Toni Negri, donde dice que no tenemos ningún punto de acuerdo con la teoría burguesa, hablamos de cosas distintas, qué sé yo,
criticando, ¿no?, a la teoría de la reformulación, Jefferson Hirsch, que no hay manera de conciliar con esas nociones, con esas categorías, porque hablamos idioma distinto, es muy distinto, dice, eso es como hablar, como que la teoría burguesa hable de la osa mayor, que para ella es una constelación y para nosotros un animal feroz. Se llama la osa mayor, entonces, en referencia a eso, posfordismo y lucha de clase, ¿no? Va a atacar directamente la teoría esta del posfordismo, retomando un poco la crítica de Weinfeld, que hacía a la reformulación, en donde la lucha de clase, digamos, está reducida, ¿se acuerdan?, a una posición de y pero también, o pero también. ¿No? ¿Por qué? Porque se desarrollan, digamos, en la reformulación desarrolla todas las determinaciones estructurales, ¿no? Porque el capitalismo va cambiando y demás, y cómo se reestructura y todo esto, y no le entra la lucha de clase por ningún lado, entonces dice, pero también está la lucha de clase atravesando esto. Pero, digamos, lo que termina, no dice Holloway, lo que termina prevaleciendo son las leyes objetivas del capitalismo. Entonces, no queda otra más que, digamos, más que acomodarse, ¿no?, a algo que parece ineludible, que es la nueva cara del capitalismo. ¿Sí? Y reconoce que dentro del marxismo este problemita entre la ley objetiva, el desarrollo capitalista, y la lucha de clases siempre ha sido controversial, no es algo definido. Dice, y sobre todo ahora, donde la lucha de clases parece haber sido suprimida, ¿no? Un texto creo que de los 90, no anoté la fecha, pero 92, 93, 94, más tarde debe ser. Está publicado Entonces, bueno, en el Cuaderno del Sur, mayo del 96. Claro, bueno, sí, O sea, post caída del muro. 94, dice. Claro, bueno, ya habrá escrito el japonés, ¿no? Fukuyama, con esto de fin de la historia, ¿no? Sí, ese creo que es del 92, ese libro, 91, 92. Claro, sí, bueno. Y entonces, bueno, la gran ola neoliberal, ¿no? Entonces yo, bueno, esta puja teórica, ¿no?, en tratar de comprender esto, o esta lucha entre la ley objetiva, el desarrollo capitalista y la lucha de clase, digamos, como que la reformulación le da prioridad, ¿no?, un carácter explicativo y todo a las leyes objetivas del desarrollo capitalista, y sobre todo ahora que parece que la lucha de clase está finiquitada, ¿no? Holloway dice que en Hirsch esto es una preocupación en Hirsch, dice Holloway, ¿no? Que no lo plantea como, digamos, cómo entraría, siempre trata de, digamos, de presentarlo de alguna manera el rol de la lucha de clases, pero esto es algo que en los otros autores no está apareciendo como preocupación. Y por otro lado dice que los triunfos del capitalismo, ¿no?, a medida que va consiguiendo victorias, los triunfos del capitalismo también implican una reescritura de la historia, ¿no?, en la cual, digamos, siempre está por fuera el problema está, digamos, presente, no por fuera, siempre está presente el problema de la inevitabilidad del capitalismo. Es algo inevitable.
Estamos en la página 54 y ahora vamos a hablar del apartado que dice estructura y luchas en el debate sobre la derivación del Estado. Porque va a decir Holloway, y este problema de Hirsch ya lo viene arrastrando del debate de la derivación. Entonces, estructura y lucha de clases, ¿no? Esa digamos, esa polaridad que hay establecida, ¿no? en cuanto a la comprensión teórica en el debate de la derivación del Estado. Dice que esta tensión, ¿no? entre la lucha objetiva y la lucha de clases siempre estuvo presente en Hirsch. Y desde la derivación desde el debate de la derivación del Estado en adelante. Y él va a hablar de un artículo de Hirsch, ¿no? que se llama el artículo Aparato del Estado y Reproducción Social. Del 73, pero revisado en el 74. Él le va a prestar mucha atención a esta revisión de Hirsch. Sobre el artículo que escribe en el 73, revisa en el 74 Hirsch. Y en el 73, digamos, el texto que escribe Hirsch, entonces, para según dice Holloway, trata de apartarse del enfoque de la lógica del capital, lo que él llama la lógica del capital, ¿no? que para Holloway es funcionalista, que a su vez intenta hacer una derivación del Estado, ¿no? desde la naturaleza del capitalismo. En la primera versión, Hirsch, atento a esto, deriva el Estado de la falta de cohesión, de la falta de cohesión que hay en una sociedad productora de mercancías. O sea, cada unidad productiva está preocupada en producir, digamos, más eficientemente, con mayor productividad, digamos, mejor y demás, compitiendo en el mercado, dando a los codazos con los competidores de su misma rama, y está como atomizado todo el capital, ¿no? Y esos pequeños, esos fragmentos del capital están como atomizados. Entonces dice, bueno, la falta de cohesión la viene a solucionar el Estado. Y esta cohesión, dice, esta cohesión que hay en el mercado, esta falta de, digamos, estos fragmentos de capital que están en pugna en el mercado, tiene una cohesión que es a través de la ley del valor. Es algo que sucede a la espalda del productor. Eso es como una primera cohesión, ¿no? No es que no hay nada que unifique esa sociedad, sino que está la ley del valor, ¿no? detrás, ¿no? como un primer elemento cohesionador. Pero se necesita que esa cohesión sea completada por el Estado. Y dice Hirsch, en tanto encarnación alienada de la totalidad social. Se asume como reencarnación alienada, o sea, está por fuera de la totalidad, pero a su vez una alienación de ese todo. ¿No? ¿Estamos hasta acá? Con esto, creo que no. Este texto no ofrece mucha dificultad. El que sigue sí, pero este no. Entonces, Hirsch deriva, digamos, el Estado de esa manera. Es una sociedad
que está en fragmento, está unificado, digamos, hay una cohesión a partir del mercado que impone la ley del valor, ¿no? Que rige una disciplina, digamos, donde hay que producir según el tiempo de trabajo socialmente necesario, ganar mercado y demás. Pero necesita ser complementado eso por esta institución que es el Estado. Y en la página 56 dice, lo cita Hirsch, y voy a leer el textual, dice, así como el valor de cambio encarnado en el dinero produce la unidad social de la producción, independientemente de la voluntad individual, del mismo modo es necesario el Estado para garantizar las condiciones generales de la producción y la reproducción que es exterior a los productores individuales. O sea, las condiciones exteriores, las condiciones generales de la producción, la reproducción, digamos, del capital, de la acumulación, las condiciones generales son exteriores a cada uno, a los productores individuales. Así como es necesario el dinero, dice, para la cohesión social, así es necesario el Estado, ¿no? Como habíamos dicho, como totalidad enajenada. Roberto, ahí una pregunta. Dale. Porque yo lo leí medio apurado. Él está planteando que tanto la ley del valor como el funcionamiento del Estado, digamos, la ley del valor y el Estado como generador de las condiciones generales funciona de espaldas a los productores, ¿no? Como estaría más cerca de esa cosa como objetiva, no explicitada, digamos, pero necesaria, una cosa así. Lo de a espalda de los productores y la frase que le sigue, creo, que es no lo saben pero lo hacen, es de Marx, del capítulo 1, cuando está hablando del fetichismo de la mercancía. Claro. Sí, yo lo pensaba en relación con eso. En el Capital, el Estado no aparece en ningún momento. Claro. Algo de autoridad de política cuando se ve la acumulación originaria, o qué sé yo, la lucha por la jornada laboral. Pero generalmente no hay apariciones del Estado. Esto de que suceda a la espalda tiene que ver con que yo vendo mi fuerza de trabajo, lo intercambio por una canasta de bienes, el capitalista me lo retribuye y se apropia de una plusvalía, ¿no? La mercancía que produce esa empresa donde trabajo tiene que cumplir, digamos, con algunos requisitos como ser que no se puede demorar cualquier cosa, sino que tiene que, como se paga tiempo de trabajo, tiene que cumplir, digamos, con el tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, digamos, todo eso sucede, aunque no lo piensa así. No, la mayoría de las personas no lo piensa así. Digamos, no lo hace. Cuando yo intercambio dinero, se me debe pagar un dinero y me compro un alfajor enfrente, intercambio parte de mi tiempo de trabajo, ¿no? por dinero, y el dinero es el que encarna valor, y digamos, si hay millones de intercambios, nadie piensa en esos términos. Que lo que tiene en la mano cuando va a comprar el alfajor es tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo, claro. Che, yo lo veo como las leyes objetivas del capitalismo en tanto relación social se imponen como un discurso social, como que es lo que es, digamos. No hay otra realidad por fuera de eso. Entonces eso trabaja por fuera de las voluntades individuales, o sea, eso es productor de subjetividad, digamos.
La subjetividad se produce en relación a ese discurso. No está por fuera de eso. Ese discurso está adentro de cada subjetividad. Digamos, ya está, ya viene así, ya está formateado de esa manera. O sea, por eso me parece que esto de que a espaldas. Esto sucede, como vos decís, Roberto, de manera inconsciente. Si por fuera de la conciencia y de la voluntad, si las formas, las relaciones de producción, las relaciones sociales funcionan de esta manera y no de otra en el capitalismo, porque no hay otro sistema. Claro, pero un poco la discusión de las leyes objetivas es si son modificables o no históricamente y si son ajenas al propio sujeto que las comporta, digamos, o sea, porque así como lo plantea Héctor, no depende de la voluntad, pero la voluntad funciona con ellas. Claro, no, sí, por eso, pero es subjetivo, yo por eso lo digo a nivel de discurso. Yo, por eso cuando digo que el capitalismo es un discurso, como cualquier otro, digamos, que es una forma de relación. Claro. Que puede cambiar, obviamente, que puede modificarse, pero empieza a modificarse por ahí, digamos, ¿no? En tanto eso se hace carne en los individuos. Son los individuos los que portan finalmente y pueden modificar la estructura. Es decir, la estructura en este caso no sería una cosa cerrada, inmutable y digamos así, en esos términos, inmutable, sino que es justamente posible de modificarse a partir de que está encarnada, de que son los sujetos los que finalmente la llevan adelante. O sea, en un texto, Henry lo decía, ¿no? Sí, Henry, me parece, sí. Se le imponen a los seres humanos, son leyes, digamos, son cosas, desarrollo... relaciones sociales. Sí, relaciones sociales que se imponen a los seres humanos. Pero si sacamos a los seres humanos, no hay esas leyes objetivas. Sí. Porque son productos justamente también de los seres humanos. Claro. No existen por fuera del mundo humano. Por fuera del mundo humano no existen. Pero a la vez se le imponen en ella. O sea, son productos de los seres humanos que se exteriorizan. El tiempo de trabajo queda exteriorizado en cosas, mercancías, que a su vez tienen sus leyes, en tanto encarnan tiempo de trabajo. Son todas iguales, todas las mercancías son iguales en cuanto son producto del trabajo humano, y por tanto son cierta proporción del trabajo humano global, una parte alícuota. Y en eso se parecen, todas, absolutamente todas, en que son parte del trabajo humano, son una porción del trabajo humano. Y son mensurables en tanto porción del... Ahora, todo esto, y se intercambian en esa proporción, o con tendencia a cambiarse por su equivalente en tiempo de trabajo. Cosas totalmente distintas. O sea, naturalmente distintas, el tacto distinta. ¿No? Mi tiempo de trabajo obtenido por, qué sé yo, mi trabajo de agricultor, lo intercambio por, mediado con el dinero, por, qué sé yo, una visita al médico, por atención médica, por el servicio de salud. Digamos. Todo eso sucede, ¿no? Y hay, digamos, valor que va cambiando de forma, esto lo va a decir Jason, lo adelanto, ¿no? Y esto es importantísimo, valor que va cambiando de forma todo el tiempo, pero los hombres no lo saben. Y así lo supieran, digamos, sigue igual, digamos. Y pero ahí está el dinero, Roberto, para unificar ese valor, el dinero como... El dinero es una derivación del intercambio, ¿no? Porque cuando no hay dinero tendamos que intercambiar con crédito del club de trueque, digamos. Bien, si no hay, como medida de valor... Si el dinero se hace bosta, como ahora, los pesos compramos dólares, y si no nos refugiamos en el oro.
como hacen muchos estados, o si no hay oro, porque qué sé yo, no, nadie lo quiere vender, el mercurio, la plata, el mercurio, sí, el cobre, perdón, el mercurio no, el Pero, cobre. sí, yo me refería al dinero como unidad abstracta del valor, puede ser el oro, puede ser Claro, el sí, dólar. sí, Es sí, una sí, sí, unidad sí. abstracta. Pero se entiende a eso es. Y el valor es unificador porque el mercado, digamos, no puedo ir yo si tú vas en la mesa en 10 horas de trabajo, no la puedo hacer en 20 y querer cobrarla como. Es un unificador eso. Mm. Y la idea de Marx de decir, bueno, con esto del fetichismo, ¿por qué las cosas valen? Dice, ¿por qué tienen propiedades sociales, digamos? Tiene que ver con esto, digamos, con que hay una forma de funcionamiento que es que se cosifica, digamos, se exterioriza, el trabajo se exterioriza, y esas relaciones sociales le dan valor a las cosas. Y los seres humanos se relacionan mediante cosas, ¿no? Se relacionan entre ellas, entre cosas. Entonces alguien que tiene mucho dinero vale más que alguien que tiene menos, digamos. Y muchos comparan estas Y esto lleva a una serie de prácticas sociales imperceptibles, qué sé yo, el niño que todavía no sabe ni qué es la patria, ni quién es San Martín, ni toda esa tontería, Nayib Bukele. le dice al padre, comprame. Comprame. La práctica de saber que el padre saca un billete, ¿no? Y le compra. Y si no le compra, patalea, hasta que le compra. No, le compre o no le compre, sabe que esa es la cuestión, ¿no? Claro, sí, que pasa por ahí, digamos. Que un acto voluntario de desprenderse, tiempo, trabajo obtenido, concentrado en un billete, ¿no? Un valor, tiempo, trabajo socialmente necesario, ese es valor. Valor igual, tiempo, trabajo socialmente necesario. Porque no soy idiota. Sabe que ese es el procedimiento, digamos. ¿Puede conceptualizar todo esto? Y no, porque tiene 2 años, 2 años y medio, recién empieza a hablar y le dijo, compraba antes que papá y mamá. O comprar, ¿no? Pero es así, sabe que es así, o sea, ¿no? Y esa es la idea de, sucede, digamos, son leyes objetivas que actúan a espalda de los productores, quiere decir que lo están pinchando en el culo con un alfiler, diciendo, ajustate a los tiempos de trabajo, ¿no? Aumentar la productividad. Tiene que ver con eso, digamos, aunque no lo sepan, digamos. Leyes objetivas que se imponen, no lo saben, pero lo hacen, dicen Marx. Se realiza, No lo saben. se realiza en el intercambio del dinero como elemento que produce la unidad social de la producción, dice ahí, ¿no? Algo así. Claro. En la página 56, ¿no? Sí, todo va, digamos, el mercado es unificador, digamos, el aglutinante, pero no alcanza, digamos, no alcanza. Ya lo habíamos visto en la discusión de la derivación. Los sujetos económicos, intercambiantes, son propietarios. ¿Mm? El acto económico inaugura junto con ese acto económico, aparece los sujetos económicos, junto con ellos son sujetos jurídicos, son propietarios, tienen propiedad, tienen una serie de derechos que tienen que estar avalados por la ley, tiene que haber un poder que lo garantice y demás. Sí, sí, que establece ciertas reglas. Entonces ya tenemos que, digamos, el mercado solo no garantiza, sino que tiene una fuerza detrás que garantice esos derechos. Entonces, acá ves, Hirsch, que hay un tema, digamos, con esto, ¿no? Entonces dice, bueno, el que, digamos, unifica los fragmentos del capital, los átomos de capital, es el mercado, pero complementado por el Estado.
Sí, garante de las condiciones generales de producción y reproducción. Claro, Ahí cita Holloway al primer artículo de Hirsch, ¿no? claro. Y, qué sé yo, y ahí podemos, garante que lo habíamos visto con las funciones del primer artículo, el de Alfater, que decía, bueno, tiene que es el que garantiza, digamos, el impulso del comercio exterior, que garantiza condiciones de educación, de salud, con el conflicto social, digamos, una serie de cuestiones que el mercado no las resuelve y que tienen que estar el Estado, digamos, ahí, y bueno, y que hoy día, ¿no?, genera esta idea de que todo se resume en esto de que hay que, como dijo Cristina, ¿no? O el Estado, o estamos con el Estado, o estamos con el mercado, digamos. Hay que ver dónde se pone el acento, ¿no? Y por supuesto la izquierda no sale de eso tampoco. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay esta idea, digamos, de en este primer Hirsch, ¿no?, de que aglutina el Estado, el mercado, pero el Estado, si no complementa, medio que la cosa se complica. En 1974, dice Holloway, dicen, bueno, es un dato, ¿no? En 1974 el artículo lo revisa. Dice antes, el Estado era un complemento para la cohesión del Estado, fundamental. Ahora, el aglutinante va a ser la naturaleza de las relaciones sociales de producción capitalista. Y como que hay un cambio de perspectiva, ¿no? Dice que la captación del excedente es a través del libre intercambio, ¿no? O sea, el excedente, la plusvalía se produce, digamos, la captación de la plusvalía se produce a partir del intercambio, de la esfera de la circulación sería, ¿no? Porque es la compra-venta de fuerza de trabajo. Esto hace que, para que esto sea posible, un libre intercambio, ¿no?, la fuerza, de todas las mercancías, incluida la fuerza de trabajo, entonces es necesario que los sujetos que intercambian estén desprovistos de medios de fuerza física coactiva. Porque sí, qué sé yo, el trabajo forzado, digamos, no responde a estos cánones del libre intercambio. Porque cuando hay trabajo forzado es porque hay una fuerza, de hecho, hay una fuerza de pequeños ejércitos privados, lo que sea, que están forzando la situación para que el trabajador, digamos, acepte condiciones y demás de compra-venta. Para que haya un libre intercambio, que es lo que tiende, digamos, generalmente el capitalismo, es necesario que los intercambiantes no tengan un poder de fuerza coactiva, digamos. Y que esta fuerza coactiva esté en un nivel separado de la reproducción material de la sociedad. Ya ahí empieza a aparecer el Estado por otro lado. Digamos, una instancia, los intercambiantes, digamos, tienen que ser libres, por lo tanto no tienen que participar en ese intercambio libre la fuerza de trabajo, la fuerza física, la fuerza coercitiva, pero tiene que estar presente de alguna manera. Entonces va a estar por fuera de la reproducción inmediata de material, digamos, de la sociedad. ¿Se entiende hasta acá, no? Ahora vamos a la diferencia, vamos a ser más específico. ¿Se entiende, no? Primera derivación, el mercado unifica, pero así no tenemos nada, no se llega a cohesionar la sociedad, necesitamos el Estado. La segunda dice que la segunda derivación del Estado que hace Hirsch un año después es las relaciones sociales de producción. Tienen como característica el libre intercambio.
Y para esto la fuerza debe estar ubicada por fuera de los sujetos intercambiantes. La fuerza física, ¿no? Fuerza física, sí. Claro, pues está hablando de una instancia social represiva. O sea, eso para digamos, alguien que un poco viene estudiando las teorías del Estado y demás, es claramente la postura de Hobbes, que es Sí. del año 1630, o sea, muy anterior al contrato social de Rousseau, es anterior a... Claro, a porque hay una instancia en donde, sí, claro, una instancia en que el Estado es fuerza. El Leviatán, claro, es el monstruo que para pasar del estado de naturaleza al estado de derecho, el individuo tiene que ceder el monopolio de la violencia. ¿Y el Estado de derecho sobre qué? De las personas hacia su propiedad y su vida. Claro, esa igualación jurídica implica ceder el uso de la fuerza como monopolio del Estado. Claro. Eso es Hobbes. Sí. O sea, lo que pasa es que Hobbes no está analizando el capitalismo, digamos. Está analizando un modelo está tratando de explicar la sociedad moderna. Hay un prerequisito para el desarrollo del capitalismo, que es el mercado, el establecimiento del mercado. Si yo tengo aldea, soy un señor feudal que tengo aldea donde le saco la mitad de las crías de los cerdos a los campesinos, la mitad de lo que cosechan, y aparte lo hago trabajar en mis tierras, digamos, no hay mercado ahí, digamos. Le hago trabajar la mitad del tiempo en mis tierras. No hay... A mí lo que me llama la atención es que yo siempre destaco que no soy un estudioso de estos autores, así que esta fineza, sutileza que plantea Holloway en el análisis, en el cambio del artículo del Hirsch, de una versión y otra, me llama la atención que en ese fragmento que cita de Hirsch, la diferencia para establecer que ahora piensa al Estado como derivado de las relaciones sociales capitalistas, ¿no? O sea, de su propia naturaleza, digamos, estas relaciones sociales, lo que destaca justamente es la función del Estado casi como la explica Hobbes. O sea, no sé, yo creería que no hay ningún marxista del siglo XX que no sepa lo que planteaba Hobbes. Me llama la atención, eso quiero decir. Vos sabés que vos apenas nombraste a Hobbes en otro grupo de debate que tengo, no me acuerdo porque alguien dijo esto es Hobbes puro y no me puedo acordar qué era lo que estábamos debatiendo, así que tengo ahí la duda, ¿viste? ¿Sabes cuando te carcome cómo se llamaba el 4 que jugaban en tal lugar? Bueno, sí, viste, con eso así. Pero sí, pero aparte Hobbes está viendo eso, o sea, porque es el momento, digamos, de donde no hay un capitalismo desarrollado y demás, pero hay un desarrollo muy grande de los mercados. O sea, los mercados empiezan como ciudades que son como islas dentro de un mundo feudal, donde se intercambia. Hay una serie que estaba en Netflix, no sé ahora si estará o no, se llama La Catedral del Mar. No del mal, del mar. Del mal sería para los chinos. La Catedral del Mar. Que es una serie que cuenta sobre una ciudad en medio de un mundo feudal, donde es una ciudad donde se intercambia, por eso hay desarrollo de ciudades, porque es un lugar donde se intercambia, digamos, no del día. Entonces alguien comete un delito, qué sé yo, lo mira a la cara al señor feudal y tiene que rajarse y se pianta para la ciudad. Y la ciudad tenía como fueros. O sea, los señores feudales no podían meterse porque el rey le daba como inmunidades, digamos. El que entraba ahí, digamos, se regía por las leyes de la ciudad y había propiedad, o sea, y tenía sus propias autoridades
y había propiedad sobre el, digamos, no se podía enajenar la propiedad porque se le cantaba a un señor, digamos, ¿entiende? Claro. Incluso llega la Santa Inquisición, ¿no? Porque algún noble le pide porque tiene que darle unas cuentas ahí, y la piantan porque tienen inmunidad, o sea, la Inquisición mata un par, pero no puede seguir porque tienen inmunidad. Porque es necesario, digamos, ese respeto hacia la propiedad de la vida, digamos, que para poder intercambiar, porque si no, el mercado no se constituía como tal, no tenía continuidad. O sea, si yo traigo, qué sé yo, del Asia, lo que sea, seda, qué sé yo, y al rey se le ocurre, bueno, déjame la mitad. Y la próxima vez no voy con la seda para ese lugar. ¿Se entiende? Y para la salida de la crisis del siglo XIV en Europa, el XVI y el XVII, el mercado, sobre todo en Europa occidental, y en Europa oriental pasa otra cosa. Pero el mercado es casi, digamos, transoceánico, si se quiere, con América. Y en Europa, bueno, y todo lo que vemos, lo que sabemos por diferentes medios, digamos, de la ciudad holandesa, italiana y demás, que son, digamos, centros comerciales. Esto es lo que lleva el mercado. Y esto es un prerequisito del capitalismo. Incluso esto llevó un debate muy importante en el marxismo. El que no lo siguió, por favor que lo lea, porque por lo menos a mí me sirvió para, digamos, para hacerme marxista, si se quiere, o qué sé yo, o preocuparme por estas cosas, que es el debate de la transición del feudalismo al capitalismo. Está compilado en un librito de Editorial Crítica, si no está desaparecido, pero eso está en PDF, se llama Transiciones de la antigüedad, desde el feudalismo al capitalismo, y conoció vulgarmente, digamos, o sea, vulgarmente no quiere decir que cuando se le conoce así, digamos, pero sí, más coloquialmente, como el debate Dobb-Suissi. Que es lo que debatían Maurice Dobb y Paul Suissi. Paul Suissi decía, donde hay intercambio, ¿no?, hay capitalismo. Entonces decía, en el siglo XV hay capitalismo, en el siglo XVI hay capitalismo. Y Maurice Dobb plantea algo muy interesante que marca toda la discusión, digamos, como que la cierra ahí. Y bueno, y los que vienen atrás, que son unos monstruos de estudiosos del feudalismo, que sobre todo el marxismo inglés, incluso un japonés que interviene con una cosa fantástica, capacidad de síntesis. ¿Qué es lo que plantea Maurice Dobb? Que el capitalismo lo encontramos cuando la fuente principal de reproducción de la sociedad es el trabajo asalariado. Es cuando se hace mercancía la fuerza de trabajo. Ahí recién tenemos capitalismo. Después lo otro es el trabajo de servicios, sociedades híbridas, y todo habría, pero la fuerza de trabajo, y después que incluso en los 70, 80, no me acuerdo bien, no, 70, antes de la dictadura, hay un debate muy grande sobre el modo de producción en América Latina, donde participan muchos argentinos, también muy bueno. Porque bueno, está claro que el feudalismo en Europa, que hay por ejemplo, en Sudamérica, que hay en la colonia, en época de la colonia. Porque hay un mercado recontra desarrollado, ¿no? Bueno. Todo esto venía a que... No, perdón, sí. No, si me repetís de dónde estaba la ficha esa de ese pasaje de feudalismo al capitalismo que mencionaste y no lo anoté. Algo así se llama, transiciones de la antigüedad, del feudalismo al capitalismo, y el compilador de los trabajos
es Rodney Hilton, como el de los hoteles Hilton. Ok, ahí yo lo anoté. Pero hay un debate. Hay un libro creo gordo de Dove que se llama Estudios sobre el origen del capitalismo, que es muy lindo, pero muy gordito, donde es como la introducción a este debate. Después responde Suisi y eso ya empieza a estar en la compilación del debate. Y Dove también hace alguna participación, me parece. Pero los textos de Hilton, texto de que me acuerdo ahora, el texto de Dove y el de japonés, Takahashi creo que es. Si no es Takahashi es porque Takahashi, siempre me lo confundo con el que jugaba en Boca, el japonés que vino para Boca, sí. Siempre me lo confundo con ese. Pero bueno, ese texto particularmente. Y después va a haber una serie de discusiones muy interesantes a partir de eso, sobre el siglo XVI, siglo XVII, trabajo rural, lo que se llamó el trabajo rural domiciliario, digamos, la industrialización antes de la industrialización, una serie de relaciones que se va. Lo que descubren al final, después hay un debate también muy interesante, se llama el debate Brenner, que lo compila Robert Brenner, pero a partir de algunos artículos suyos, que es sobre el siglo XVI y XVII. Y una de las conclusiones es que lo que homogeneiza es el capitalismo. Entonces tenemos fragmentos muy, digamos, homogeniza universalmente es el capitalismo. Tiene una capacidad de expansión, digamos, muy grande. Antes hay relaciones sociales de todo tipo, digamos. No son lo mismo las relaciones sociales en Europa del siglo X, en el siglo XVI, digamos, cambia muchísimo la característica, y no es lo mismo, digamos, el siglo XVI y XVII en Europa que en Europa occidental que en Europa oriental. Y por supuesto nada que ver lo que sucede en la colonia cuando esas sociedades se encuentran con comunidades aborígenes que pueden ser muy útiles para la minería o la agricultura. Muy bien. Bueno, Volvamos. Como diría, una rotonda muy grande para llegar, digamos, para seguir hablando de Hirsch y sus dos artículos. La diferencia entre uno y otro se da en que ya no está dada, digamos, la derivación, ¿no?, por la necesidad de establecer alguna clase de interés general en una sociedad anárquica. Dice en el primer artículo, bueno, una sociedad anárquica, ¿no?, como la de la capitalista, ¿no?, donde están todos contra todos, como plantearía Hobbes, también en ese caso, hay que buscar alguna clase de interés. El Estado aparece cuando hay un interés general. Sino que la diferencia está en que las relaciones sociales de producción en el capitalismo son de dominación. Empieza ahora, en la página 57, cito textual. El capital, dice, no es lo económico. Y esto sí es un acierto, a pesar de que acá empieza el acierto de Barranca, de Holloway, es un acierto que repite, digamos, una y otra vez Holloway. Pero dice, el capital no es lo económico que determina lo político, sino que tanto lo económico como lo político son formas superficiales de una forma históricamente específica de la dominación de clase. Esto es un poco el resumen del debate de la derivación, ¿no? Claro, te iba a decir. Lo que podemos llegar. Claro, un poco. Cuando empezamos a ver que tienen, digamos, hay 12 artículos, ¿no?, y 13 posiciones, podemos decir que el punto de unión puede llegar a ser esto, ¿no? Repito, el capital no es lo económico que determina lo político, y un poco
¿no? Contra ciertos marxismo dogmático y demás. Esto de la base determina la superestructura, qué sé yo. El capital no es lo económico que determina lo político, sino que tanto lo económico como lo político son formas superficiales, ponen, de una forma históricamente específica de la dominación de clase. Para Holloway, entonces, el capital no es externo a la lucha de clases. El capital es una forma histórica que asume la lucha de clases. Digamos, hasta acá no tiene mucha fisura, digamos, ¿no? El capital no es externo a la lucha de clases. Y el capital es una forma histórica que asume la lucha de clases. Entonces, digamos, sería mucho más potable la segunda, en ese sentido sería mucho más potable la segunda derivación a partir de las relaciones sociales de producción. Pero él señala que Hirsch Roberto, no... ¿Sí? Roberto, un puntito acá. Sí. No, digo, cuando dijiste eso del capital y la lucha de clases como forma histórica. Pero, a ver, una cosa es consecuencia de la otra. ¿Sin capital no hay lucha de clases? O entiendo que la lucha de clases está antes y el capital es una forma histórica de ella. No. Eso se me... no sé, hay una pregunta ahí que me parece que hay que tratar de precisar. Como si yo tuviera esta posición, yo te diría, mirá, la fuerza de trabajo es capital, ¿no? Y está en conflicto permanente con quien lo apropia, ¿no? Quien apropia está en una relación de polaridad muy fuerte con la otra parte del capital. Con el capital variable, con lo que paga el trabajo. Está en un conflicto permanente, es inherente una cosa con otra. Por eso esa lucha de clase, el capital es una forma histórica, no hay una unidad ahí muy fuerte entre los dos polos, si se quiere, personificados, el capitalista y el trabajador, porque todo es capital. Todo. Es una unidad muy fuerte, pero esa unidad no es armónica, no hay comunidad de intereses, es de conflicto permanente y lucha todo el tiempo. Pelea durante décadas y pierde el 90% de su salario, y bueno, hubo lucha también durante todo ese tiempo. Lucharon, le dieron una paliza bárbara, pero hubo lucha. Si yo tuviera la posición de Holloway y así, pero va a profundizar más en esto, digamos, mejor que lo diga él. Bien. Pero es una forma, o sea, eso es lo que dice, es consustancial, dice, a la relación social capitalista, la derivación del Estado, digamos, como forma, digamos, de la relación social, ¿no? Sí, por entonces, eso, no digo que acoto esto solo en la página 57, por eso cita ese fragmento del artículo de Hirsch, del segundo artículo, que es interesante, porque dice justamente eso Hirsch, y él es lo que destaca Holloway, ¿no? Dice, es la manera como se establece el vínculo social, se distribuye el trabajo social y se apropia la plusvalía. O sea, como que esos tres elementos son los que son inherentes a estas relaciones sociales capitalistas. ¿Cuáles eran los tres? Disculpame. Dice ahí, casi en el último parrafito de esa cita que hace de Hirsch, dice, en la página 57, la columna de la izquierda, dice, la manera como se establece el vínculo social, se distribuye el trabajo social y se apropia la plusvalía. Claro. Pero digamos,
esto es la segunda versión. Entonces, dice, Claro. bueno, acá tiene el conflicto, lo ve el conflicto, la forma en que se apropia la plusvalía, es consustancial a la relación social, no hay una separación, no puede haber una separación de la forma capital, la forma relaciones sociales de producción y la lucha, digamos, el conflicto. ¿No? Si hay una apropiación, no hay comunidad de intereses conflictivos. Lo que dice que Hirsch no profundiza en esto, en esta derivación, digamos. Que no profundiza, no modifica, por ejemplo, las relaciones entre Estado y crisis, las relaciones del análisis de las funciones del Estado. Y el resultado, dice, es un artículo nuevo, contradictorio. La lucha de clases no juega mucho en las funciones del Estado. No es que, digamos, no determina las funciones del Estado, son las mismas que antes, digamos, que donde no, digamos, no contaba el conflicto, sino que era un problema de cohesión del mercado, digamos, intereses comunes que había entre todos en que se desarrollara más o menos con ciertas reglas. O con ciertas necesidades, los puentes, la educación, digamos. El sostener un dinero, digamos, una serie de intereses comunes. Eso era lo central. Entonces dice, bueno, ahora mete, digamos, un aspecto conflictivo, la protección de plusvalía, el dominio, qué sé yo, qué sé aquello, pero no modifica, digamos, la actuación ante las crisis y el desarrollo de las funciones del Estado. Y eso se va a ver, dice, cuando en el conjunto de la reformulación, digamos, de esta manera se expresa esa tensión no resuelta entre estructura y lucha de clase. O sea, Hirsch la reconoce, pero no lo hace modificar en nada, digamos, la morfología del Estado, la forma que adopta, las instituciones que desarrolla y demás. Queda todo como antes, digamos, cuando lo que primaba era el interés de mantener la cohesión, o sea, los intereses que eran más unitarios, más comunes al conjunto de la comunidad, de explotadores y explotados. Entonces es como una tensión no resuelta ahí. Por un lado acepta que es una relación conflictiva, pero por otro lado dice no modifica nada. En la página 58 dice Hirsch: dentro del marco de sus leyes generales, y esto le va a poner el quincho de punta a Holloway, ¿no? Dentro del marco de sus leyes generales, o sea, dentro de ellas, el desarrollo capitalista es determinado más bien por las acciones de los sujetos y las clases actuantes, las condiciones concretas resultantes de la crisis y sus consecuencias políticas. Lo que va a objetar Holloway, esto de dentro del marco de las leyes generales. Dentro del marco de las leyes generales sucede todo. ¿Por qué? Porque con respecto a la lucha establece como una relación externa, ¿no?, entre la lucha y la objetividad de las leyes naturales. Recording has stopped. Ahí dejó de grabar. Dejó de grabar, si querés ponerlo. Sí, esperame que termina de bajar el archivo. Está bien. Parece que llega a 1 giga y corta. A ver, voy de nuevo, ¿eh? ¿O querés que te espere? Te espero. Fumate un pucho, tranca. No, dale. ¿Sí? Sí. Y pues justo ahora que se pone picante, ¿viste? Ahora le empieza a pegar Holloway. Ahora vino destacando cosas, mira qué lindo, esto, lo otro. Dale cuando quiera. Está esperando que se descargue. Bueno,
Ahí está, vamos con la segunda parte. A ver dónde era esto. ¿Dónde había que tocar para grabar? Acá. Bueno. Recording is on. Bueno, Ahí estamos. entonces, Segunda parte. la objeción de Holloway, entonces, es esto de dentro del marco de las leyes generales, ¿no? Entonces pone las leyes generales por fuera de la lucha, ¿no? Y hay como una exterioridad que no puede estar presente, esa exterioridad no puede ser una relación exterior porque es un adentro, digamos, entre las leyes generales y el conflicto, entre el capital y su movimiento, digamos, y la lucha de clase. En donde puede aparecer la lucha de clases, pero termina siendo, digamos, como un apéndice, digamos, aparece ahí un poco interrumpiendo la ley general en cierto momento, o digamos, como decía él, pero además, digamos, están las leyes generales, pero bueno, pero además está esto, ¿no? No entra dentro de la lógica explicativa de Hirsch, perdón. El próximo apartado se llama Crisis y lucha de clases. Bueno, como ya vimos, para Holloway, Hirsch mantiene la tensión que hay entre estructura y lucha de clases, ¿no? En el debate de la reformulación. Venía, digamos, en el debate sobre la reformulación, es un texto, digamos, de los últimos del debate de la derivación, y ahora en este debate donde se discute, digamos, la reformulación del enfoque francés, de la regulación, digamos, como que traslada esta exterioridad de la lucha de clase en la matriz explicativa, en la teoría. ¿No? Para Hirsch, dice el buen Holloway, las luchas son importantes, pero son, en última instancia, las leyes del capital las que se terminan imponiendo a espalda de los productores. Acá vuelve con un argumento que hemos visto en algún lugar, no me acuerdo cuándo, dice, más que argumento es un berrinche indignado, digamos, donde dice que este énfasis en las leyes objetivas del capital en los 60 hubieran significado que las leyes objetivas llevaban al fin del capitalismo, y a fines de los 80 se ha vuelto un argumento reformista, dice, ¿no? Donde la reestructuración es inevitable. O sea, la ley objetiva del desarrollo capitalista antes eran, en los fines de los 60, para argumentar a favor del fin del capitalismo, y ahora son, digamos, para solventar teóricamente, ¿no?, la adaptación inevitable al capitalismo, de la reestructuración capitalista. Y así parecieran que la alternativa para los marxistas sería lamentar el aumento de la violencia y la represión capitalista, como hace Hirsch, digamos, o sea, lamentarse porque se reprime, por la violencia, o acomodarse a la nueva situación. Plantea que lo que favorecen esta posición Hall, que no lo hemos visto, nosotros que no hemos visto, y Jessop, ¿no? En definitiva, para estos autores, como que el mundo se ha cerrado, ¿no? El futuro está determinado. Y ahí voy a leer textual, página 59 creo que es, si no me equivoco. Sí, 59, dice: pero hablar de una relación externa entre las leyes objetivas del desarrollo capitalista y la lucha de clases no tiene sentido.
las leyes del desarrollo capitalista no son otra cosa que el movimiento de la lucha de clase. Las categorías del capital son categorías de lucha. Acá es cuando aparece este Holloway bien de la lucha de clase, ¿no? Las categorías del capital, dice, son las categorías de la lucha de clases. Esto recuérdenlo porque cuando veamos a Jessop vamos a ver que se agarra de esto y no lo suelta, digamos. No, lo va a masticar bastante, que nos va a dar un buen ejemplo de cómo refutar este tipo de cosas. Roberto, Y dice en la página 70. Sí. Esto me parece que va en línea con lo que vos decías recién, esto de que hay una inmanencia acá, ¿no? En la relación de producción, como que hay dos opuestos, hay un conflicto que constituye el sistema, que no puede ser separado, digamos. Por eso las leyes objetivas no podrían ser externas, no como un factor externo, cosas así, o no había una dualidad acá. No se puede escindir. Pero digo yo, que haya opuesto o que haya antagonismo no necesariamente quiere decir que haya conflicto, porque el concepto de lucha, de clase, digamos, desarrollado, explicitado, puesto en acto, ¿no? Puede estar larvado y puede ser, digamos, puede ser comprendido como una, in abstracto, como un todo constituido por dos partes, pero que esas partes se enfrenten y que adopten determinado tipo de enfrentamiento no necesariamente está dado de per se, porque haya opuestos no quiere decir que haya conflicto. Por eso digo, más tirándome para el lado de Hirsch, digo, es posible explicar que la lucha de clase vaya o corra pareja o paralela a las condiciones de desarrollo del capital, o que sea, digamos, de alguna manera, a veces hasta consecuente con eso, y que no sea un elemento, digamos, disruptivo per se. ¿Por qué? Porque es un factor subjetivo. El que el opuesto se ponga en lucha, se ponga en marcha y se ponga a luchar, tiene que ver con condiciones subjetivas, con una decisión, digamos, que tiene que ver con otra cosa, no con su posición en el tablero de opuesto. Puede ser opuesto, puede estar conforme con esa situación de oprimido, ponele. O sea, hay una serie de factores que me parece que intervienen acá como para decir, no, sí, estructuralmente son las dos partes de un todo, pero en el movimiento, ¿viste? Es otra cosa. ¿Qué sé yo? Lo veo por ahí, ¿viste? Como que la lucha de clase no es otra cosa cuando se pone en acto. Se manifiesta políticamente, de determinada manera, o se expresa políticamente. No necesariamente se pone en movimiento esa parte de la estructura del opuesto, del antagónico constitutivo, digamos, si se quiere. O sea, sí hay dos antagónicos que constituyen ahí la estructura, pero eso se pone en marcha o no, digamos, no porque exista, digamos, se va a desarrollar o va a implicar determinados movimientos previsibles, no sé, qué sé yo. No sé si la complico, pero no sé si para mí no la complicás. A ver. No, explicaste perfectamente lo que plantea Hirsch y lo que está criticando Holloway. Claro, por eso digo yo, más tirándome en defensa de Hirsch, digo, lo veo posible así, digamos, porque vos como que estás más cerca de ese planteo que yo no sabría ubicar de cuándo ni de quién, de la conciencia en sí, la conciencia para sí, ¿no? Claro. Sí. Donde ahí se metía el partido como la conciencia de clase y toda la historieta, ¿no? Claro, sí, no, ahí se abre una dimensión, ¿viste? ¿Qué sé yo? De problemas.
de problemas, claro, hay una dimensión de problemas, sí, a considerar. Lo que está claro, como vos para mí la observación que vos haces marca muy claro que Holloway está diciendo otra cosa. Está planteando que el antagonismo, explotación-resistencia en las relaciones sociales capitalistas son... ¿Condiciona todo el proceso o va, digamos, conduciendo el proceso? No sé, me parece son inherentes, digamos. O sea, que vos no tengas los medios de producción y que tengas que vender tu fuerza de trabajo en el mercado, ahí ya hay lucha de clases por más igualdad formal y por más, o sea, no sé, qué sé yo, en la conformación del dinero como esquema de intercambio, ¿no? Salario. Claro, pero la lucha de clases se expresa políticamente en la acción de maneras diferentes, de acuerdo a cómo esté el sujeto político, ponele, el sujeto de la explotación, a cómo se subjetivice, digamos, para movilizarse o no en lucha en defensa de sus intereses o lo que fuera. Claro, pero a mí me parece que Holloway te diría, sí, ningún problema, pero lo que yo digo es anterior. O sea, no es necesario que vos vengas con la ficha de afiliación del PC y vayas a hacer un paro no sé dónde, o te sumes al kirchnerismo, para decir que estás haciendo lucha de clases. También hay lucha de clases en un montón de otras instancias, en todas las relaciones sociales de dominación capitalista, justamente porque es una relación inherente, antagónica de explotación y resistencia. Él lo que está diciendo es, hay lucha de clases en todos lados. La crítica, yo entiendo que vos señalás, es, bueno, no es lo mismo que haya relación antagónica en todas las relaciones sociales, en todo vínculo social, y por ende subjetivo, y etcétera, y todos los aspectos que sean, ni son todos iguales, como decís vos, porque se configuran distintos, se articulan de otro modo, o sea, pero justamente este planteo es el que para mí a Holloway le habilita su autonomismo. Porque está más cerca de, ¿viste la crítica que le hacen los marxistas a Foucault? Que si el poder se ejerce en todas las relaciones sociales, entonces el poder se diluye y no está en ningún lado, y entonces ¿contra quién tenemos que pelear? Sí. Bueno, esa misma crítica para mí, casi que estoy simulándola, ¿no? Imaginándomela, Hirsch se la haría a Holloway. Yo una cosa, está bien lo que plantea Héctor. Y bueno, lo de Fede también. Salvo que Holloway y Hirsch tienen claro que el capital tienen el centro del poder, digamos. Lo que sí objetaría Holloway es el nivel de abstracción donde está hecho el planteo. Porque Holloway no dice que haga falta la lucha obrera y la disposición, qué sé yo, o lo que sea, el conflicto, la huelga, la lucha armada, qué sé yo, la quita de colaboración. No está hablando de eso. Él hace referencia al capital, ¿no? Que es el nivel máximo de abstracción de las relaciones sociales. El capitalismo en estado puro, dice Marx. Vamos a ver si lo podemos explicar. Al capitalismo en estado puro. No habla de un capitalismo en tal lugar a tal hora, digamos, sino el capitalismo en general, en sus rasgos más abstractos, más esenciales. Y Holloway está hablando de El Capital, el libro El Capital, donde se desarrolla de sus niveles más abstractos el capitalismo, el estudio del capitalismo, o la crítica al capitalismo. Por eso me parece que la crítica que podemos llegar a hacerle, digamos, que sea eficiente, o
pertinente, digamos, a Holloway, debería centrarse en eso, en ese nivel de abstracción. Puede haber, digamos, en cierto periodo lucha de clase, puede que no haya, digamos, explosiones, digamos, como la, qué sé yo, como las que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, o qué sé yo, lo que pasó en Asia después de la Segunda, o qué sé yo, conflictos como lo que hubo en los 60 en Europa, en Latinoamérica, en los 70. O puede que sí, digamos, pero más allá de eso, es un nivel más abstracto, digamos, para pensar el problema en forma más abstracta, digamos, sin una ubicación geográfica, histórica, digamos, el capitalismo en estado puro, digamos, en sus rasgos esenciales. Holloway dice, en su rasgo esencial el capital es conflicto, tiene un conflicto adentro, no es exterior, es adentro. Por lo tanto, lo que haga, en cualquier época, en cualquier lugar, lleva consigo el conflicto, esa lucha está permanentemente. Esto es lo que dice Holloway. Más allá de que el conflicto, digamos, se manifieste de una manera o de otra, por ahí, qué sé yo, no se puede manifestar, diría Holloway, como hoy en Argentina, que no hay ninguna respuesta, hace rato no hay una respuesta, digamos, de los trabajadores al ataque a sus condiciones de vida, digamos, como se merecería, como se suele decir, a la altura de las circunstancias. Pero pensado en estado puro, digamos, en ese nivel de abstracción también hay objeciones para hacer las Holloway. Pero eso, bueno, eso calculo que es parte del encuentro siguiente, donde vamos a ver el texto de Jessop, que no va a ser más de una reunión. Calculo porque, digamos, es bastante completito en esto. Y realmente es muy difícil de resumir una crítica tan, digamos, se lanza con todo, digamos. Y muchas de las objeciones, yo creo que tienen razón, que tienen fundamentalmente con ver, digamos, esto que le decía al principio, la ausencia de mediaciones. Pero bueno, volvamos al argumento de Holloway. Y digo, pensémoslo, digamos, así como pensamos todo de forma crítica, pero pensemos en ese nivel de abstracción. El estudio del capitalismo puro, digamos. Recuerden lo que le dije, ¿no? El tema de la historia o de las transformaciones y demás están de fondo, digamos. Acá estamos hablando de teoría pura. Por lo tanto, digamos, tratemos de captar lo que dice en esos términos y hagamos la crítica en esos términos, digamos. Porque si no es como dice Holloway, en los 60 la ley del desarrollo explicaban el fin del capitalismo, en los 80 la perpetuidad, digamos. Si nosotros nos ubicamos, ¿no? Qué sé yo, en el fin de la década del 10, principio de la del 20, el mundo parecía que iba al comunismo, con la posguerra que llaman Europa del Este. Entonces sí, podíamos ver lucha de clase, en los 60 podíamos ver lucha de clase en todo el globo terráqueo. Bueno, pero eso no explica, digamos, ¿no? este nivel de análisis. Yo fui y saqué 2 o 3 citas del texto de Holloway porque me parecían ilustrativas. Hay una en la página 60. Les recuerdo estar hablando de Capital. La primera que decir, la de la página 60, es donde lo agarra, lo muerde Jessop y lo larga hasta que no lo deja lo deja hecho un trapo, digamos, no lo suelta. Porque dice, está hablando del Capital de Marx y dice, la teoría del valor puede ser vista como una teoría de la lucha entre la vida y la muerte.
la forma del valor convierte la expresión de nuestro trabajo vivo en cosas muertas, en mercancías, fetichizadas que se nos enfrentan, cosas extrañas y poderosas. Holloway ve en todo el capital, el tema de la vida y la muerte, digamos, lo dice, ¿no? La lucha entre la vida y la muerte, ¿no? El trabajo muerto domina el trabajo vivo. La lucha por el socialismo es la lucha por la vida. Cuando se ponen poéticos tengo un problema, me da un miedo. Pero bueno, en la página 70. Te iba a decir, le agarró una cosa más mística, acá se puso... A mí me da miedo cuando se pone... con los que charlo así habitualmente, y yo cuando se ponen poéticos, no terminamos los bollos porque no estamos cerca nada más. Pero... No, pero como es... Digo que no me gusta. Te lo explico con metáfora. No, ¿para qué? Si tiene explicación, digamos, en términos cotidianos, digamos. ¿Por qué va a haber una metáfora? Una metáfora en posición de como tratar de tener el curso del mar. ¿No? Metáfora marísima, el mar no tiene curso. Bueno. Bueno, no, pero, bueno, Holloway ve esto de la vida y la muerte, de la lucha entre la vida y la muerte, como una expresión característica del capital, digamos, de Marx en el capital. Y ahí podemos ver el conflicto, ¿no? El trabajo muerto, ¿no? Dominando, algo que es lógico, ¿no? La situación de dominación, aunque parezca que está todo planchado, la dominación es una, y la explotación es una actividad que se renueva segundo a segundo, instante a instante, digamos, no es que no hay, diría, digamos, cualquiera, digamos, de clases, también se manifiesta ahí en la dominación, el dominio, ¿no? En la página 61 dice: siendo un poquito más arriesgado, yo trato de defenderlo a Holloway hasta donde puedo, pero él también tiene que poner un poquito de él. Dice, si bien la lucha de clases, si bien la lucha de la clase trabajadora no es el objeto explícito del análisis del capital, ella, la lucha de clases, se encuentra implícita en cada categoría. En la categoría dinero está la lucha de clase implícita. En la categoría, no sé, valor equivalente, está implícita la lucha de clase. Casi como Dios, digamos, a todos lados. Lo que pasa es que cuesta explicar esto, pero bueno. Y bueno, la crítica de Marx parte de analizar a la sociedad capitalista a través de los ojos de la clase trabajadora. Y en su desarrollo, y esto también es de la página 61, el poder creciente de la clase trabajadora es un subtema constante a través de las páginas del Capital. En la página 62 baja un poquito más a tierra y dice: la presencia de la clase trabajadora como una fuerza antagónica al interior del capital es justamente la clave para entender el desarrollo y la inestabilidad del capitalismo.
todos los modos de explotación, dice Holloway, todos los modos de explotación son inestables porque se basan en la explotación de la mayoría por una minoría. O sea, esto le da inestabilidad porque una mayoría, digamos, que se opone, que en algún momento se da cuenta que es una mayoría y se puede organizar o lo que sea y se rebela contra la minoría. Pero el capital o el capitalismo tiene una estabilidad peculiar porque debido a la exacerbación de la codicia sin precedente, debido a la exacerbación de la codicia sin precedente, ¿no? de la apropiación de trabajo. Esa codicia, ese hambre de plusvalor, le da una inestabilidad peculiar. El capital, digamos, en la competencia, urgido por la competencia y por el ansia de ganar mercado y cada vez tener más plusvalía, vive expulsando trabajo vivo, reemplazándolo por máquinas, pero sin trabajo vivo no puede existir. Y esa es la contradicción fundamental del capitalismo. Oponer leyes del desarrollo y bueno, va resumiendo, ¿no? Oponer leyes del desarrollo capitalista a la lucha de clase es caer en el fetichismo. Las leyes del desarrollo capitalista no es el marco donde se desarrolla la lucha de clase, como dice Hirsch. O sea, para él Hirsch tiene la lucha de clase enmarcada, digamos, en la ley objetiva del desarrollo capitalista. Es un marco donde, bueno, hace lo que puede la lucha de clase. La crisis misma no es un marco externo a la lucha de clase, sino que es la crisis de la dominación del trabajo. Ahí mismo en la página 62 dice: en la crisis los patrones de dominación se trastocan. O sea, no se puede dominar, entonces se trastocan los patrones de dominación. Hay estallido las luchas representan como un estallido del futuro, de lo posible, del aún no. Aparecen por doquier las crisis en el colapso, por doquier la crisis y el colapso de la dominación. Vuelvo a leer para ver si lo puedo hacer bien. En la crisis los patrones de dominación se trastocan. Estallido del futuro, de lo posible, del aún no, aparecen por doquier. La crisis y el colapso de la dominación. ¿No? Esto aparece en estallido de lo futuro, de lo posible, de lo aún no, es la prefiguración, ¿no? Un poco de lo que se habló tanto tiempo, ¿no? El capital debe poner todo al derecho nuevamente en las crisis, ¿no? Para poder sobrevivir, debe reorganizar la dominación. Gran parte de la literatura sobre esto del fordismo y hiperfordismo, hay una tendencia a no ver la crisis como colapso de la transición de uno a otro. La transición de uno a otro, del fordismo al posfordismo, se da por sentada, se da como ineluctuable. Pero la necesidad de restaurar la disciplina de los trabajadores lleva al capital a luchar contra los trabajadores. Por otro lado, poner el énfasis en que el futuro está abierto, que no tiene un final, digamos, cerrado, único, no significa enarbolar un optimismo vacío. Así todo, dice criticar la fetichización de las tendencias teóricas actuales, no tiene que llevar a negar los cambios que se han producido actualmente. Y voy con el párrafo final del texto, que dice: el problema con los análisis de Hirsch, al igual que con muchos otros relativos al fordismo y al postfordismo, no está en que el cuadro que pinta sea inexacto. El problema no está en que el cuadro sea inexacto, sino en que es una naturaleza muerta, una pintura desolada, una pintura
que fija la apariencia de la sociedad burguesa en lugar de captar su movimiento. Los acontecimientos presentes son mucho más contradictorios, mucho más vitales que los que estos análisis permiten admitir. Y ahí llegamos al final del texto. Nos quedan unos minutos para charlar alrededor. Por supuesto, digamos, Jesson se va a despachar con esto de que todo el capital es una descripción de cómo es la lucha entre la vida y la muerte, digamos, ese tipo de cosas. No va a aniquilar, no más flaco. Pero la crítica es válida en todo caso. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno. Lindo articulito, ¿eh? Me parece un gran texto. Sí, vuelve a plantear esto, así, bueno, no lo entendemos por esto, porque ustedes opinan, digamos, el problema es esta relación, ¿no? Entre leyes objetivas del desarrollo capitalista y la lucha de clases. Lo que es muy bueno en el sentido de que Holloway no deja dudas sobre cuál es su posición, o sea, aclara su posición y aclara el punto de crítica. O sea, no se va a discutir otra cosa que esta relación. En los dos textos que siguen, ¿no? Esto es el centro. Y quizás sea el centro de muchos temas, ¿no? El gran dilema dentro del marxismo, ¿no? La gran polémica. Sí, yo le encuentro otro, desde mi manera de pensar y ver el planteo, obviamente que esto está metido dentro de una discusión de textos, de autores, dentro de escuelas, corrientes y demás. Yo acá a Holloway lo estoy como viendo romper, digamos, e ir hacia el Holloway que sigue, claramente, para mí. Que justamente al revés, es el Holloway que yo conocí a la luz de los acontecimientos del 2001 en Argentina. O sea, yo a Holloway lo fui leyendo al revés, digamos. Me fui enterando con el tiempo que era más marxista, que había sido más marxista que lo que yo había leído de él, ¿no? En el sentido de el marxismo-leninismo, en el sentido de un marxismo más clásico. Ahora, con lo que me encontré desde el problema de la derivación del Estado, ya un Holloway que en los años 70 no comulgaba con el marxismo que para mí es más de manual, más determinista, más dogmático, qué sé yo. Yo le veo un montón de elementos donde él empieza a romper con todo aquello, o no sé, hasta si en algún momento fue ese marxista tan clásico como el marxismo se suele divulgar. Entonces, a mí no me sorprende esta cuestión que le plantea Holloway a Hirsch. Me parece que tiene algunos problemas después con que se termina corriendo a cuestiones éticas y no económico-políticas, digamos. Para mí es el problema de este Holloway. Porque la apropiación del trabajo vivo por el capital, o cuando plantea ahí las cuestiones que tienen que ver con la codicia, la voracidad lobuna,
y que, o sea, no son metáforas simplemente, digamos, hay como un corrimiento del análisis hacia cuestiones éticas, me parece. Claro, Bien. porque incluso para el capital acumular cada vez más es una cuestión de supervivencia. Si él no gana el mercado, se lo ganan a él. No es solamente una cuestión de que, bueno, es voraz, tiene un apetito insaciable, digamos. Si no, lo hace un bosta. Claro, pero visto así, Roberto, todo se queda subsumido a una lógica formal, a una forma abstracta y lógica pura, que deja por fuera la cuestión humana, en el sentido de que son, como lo decíamos antes, que son fenómenos humanos, que le ocurren a los seres humanos. En tanto seres hablantes, diría Lacan, pero son cosas que ocurren dentro de la humanidad del individuo. Digo esto para tener en cuenta no solamente porque, como decía Federico recién, estas adjetivaciones, ¿no?, de la voracidad insaciable y qué sé yo. Vos a esto lo bajás al hecho lógico formal de que, bueno, cantidad menos más le da tanto y tiene que hacer esto porque si no sucumbe. La voracidad estaría ahí bajo esta lógica. Pero hay también otras cuestiones y allí paradojas que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con, no sé, con ciertas instancias de la constitución subjetiva, de la constitución humana, que están por fuera de la lógica de lo conceptual formal matemático, digamos. O sea, qué sé yo, el psicoanálisis da cuenta de algunas de estas cosas, el goce en Lacan, la pulsión de muerte en Freud, ponele, una cosa así. Que cosas que dimensionan otra cosa. Como yo te decía, de los opuestos no siempre hay conflicto, porque si vamos a la lógica del amo y el esclavo de Hegel, por ejemplo, ¿quién goza? Se pregunta Lacan. ¿El goza el esclavo, goza el amo? ¿Hay un goce particular? Lo que decía Federico hoy de la distribución del poder en Foucault, como que el poder se difumina o se diluye y no se concentra, por lo tanto no hay un amo que tenga todo el poder y un esclavo que lo sufra todo así, ¿no? Entonces esas categorías que están por fuera de la lógica matemático formal de una ciencia que se constituye únicamente desde lo conceptual. Porque vos decías, no, discutamos el terreno conceptual y abstracto porque esto está dicho en esos términos, discutamos esa dimensión. Pero incluso en esa dimensión es una dimensión humana. No es una dimensión de los dioses, es una dimensión humana. Y está inscripta, digamos, por determinantes que tenemos los seres humanos, digamos, que incluyen la conceptualización, la matematización, pero son fenómenos humanos. Por lo tanto, eso está abierto a una serie de qué sé yo, de disciplinas o de formas de concebir lo humano que escapan a un molde, a una cosa de, bueno, sí, esto es así porque acá hay una razón que lo dice que es así, porque 2 más 2 son 4. ¿Entendés? Por eso yo decía que a mí me interesaba la lucha de clases, pero puesta en acto. La lucha de clases ahí larvada, como puesta en una potencialidad, en una inmanencia. Sí, acá va a haber conflictos porque son dos opuestos que están constituyendo el todo. Entonces, ya el conflicto está en la base. Pero ese conflicto se expresa o no se expresa, y es ahí donde vale considerar la lucha, me parece, en la expresión de la lucha. Para mí, qué sé yo. Sí, pero es válida la otra concepción también. Es válido pensarlo así, como que eso está ahí y en algún momento pinta para un lado, pinta. Holloway diría, cuando extrae plusvalía hay conflicto. Claro. Y a veces no, digamos. Por eso digo, concretamente a veces no hay conflicto. Porque hay una conformidad, porque hay un acuerdo, porque hay una... ¿Entiendes? No, porque el conflicto...
No, conflictúa. el precio, por más que sean, no sé, que se amen, eh, el, el acto de extraer plusvalía es un acto de conflicto, de lucha, Pero en digamos. tanto es significado conflictivo por el que lo sufre, en tanto no es significado conflictivo. No, por eso digo, pero eso pero eso en la letra pura, dura y pura, sí es así como decís. Pero en cuanto le ocurre a una persona y a un humano en carne viva, digamos, por eso esto de la... me gustó esto del final de Holloway, de que esto es vivo, que se mueve. Yo me parece que esta a ver, consideración poética, como vos decías, que es digamos, también vale en el sentido de considerar aspectos que por ahí escapan, porque decir que lo que vale es lo que está vivo y lo que se mueve, está todo perfecto. Si esto se mueve, una unidad que cambia de forma, está viva y se mueve, hay que considerarlo en el movimiento. Y ahí eso escapa un poco a la concepción de tomar esto en la forma abstracta, que es un poco una forma congelada, ¿no? Para considerar ciertos aspectos que tampoco se pueden considerar racionalmente de otra manera. Si vos no separas las cosas, ni si no haces categoría de análisis, si no podés tampoco discernir, ¿no? Pero bueno, me parece que coincido con Federico, es muy interesante porque toma estos aspectos, el artículo, ¿no? Estos aspectos que pueden ser vistos desde un montón con un montón de miradas, digamos, no de una sola mirada. Sí, o sea, el texto se centra en la relación entre lucha objetiva y lucha de clase. Ahora, esto es constitutivo, digamos, de todo, digamos. Toma una posición y así construye. Pero lo que tiene que quedar claro es esto. La idea de Holloway, por lo menos lo que yo pude leer en este texto, tiene que ver con que la misma, digamos, constitución de la relación entre capital y trabajo ya es lucha de clase. ¿No? Y es todo, digamos, porque aquí es una relación de, digamos, que puede estar mediada por cosas, pero una relación en donde el objeto es, digamos, extraer plusvalía, y ahí ya hay conflicto, eso ya es conflicto, ¿no? Extraer plusvalía. El conflicto no es que yo trato de que no me saque tanta plusvalía, digamos, todo encierra la lucha de clases. Pero todo. No sé, si acá no queda claro, digo, vayan a esas fichas temáticas, creo que la que le sigo en el número a la de la reestructuración capitalista, y es impresionante, digamos, cómo está explícito, digamos, es el poder del trabajo, porque va más allá del poder del trabajo. O sea, en esto la unidad viva, lo que está vivo, es el trabajo vivo, digamos, el trabajador, el poder del trabajo. Que cuando se manifiesta, digamos, se la ve mal el capital. Es un poco el planteo. Acá, en un nivel, digamos, pero bien abstracto, pero o sea, bien abstracto no quiere decir que nos está desconectado de la realidad. No. Es lo más conectado con toda la realidad, digamos. En estos términos, este nivel de abstracción, digamos, tan primario, digamos, es lo que está conectado con todas las formas del capitalismo. Lo que hace Marx en su forma más general, más pura, quiere decir que se manifiesta de todas las maneras en el capitalismo. En todas las formas del capitalismo esto se manifiesta. No quiere decir que, y no, como es abstracto no tiene que ver con la realidad. No, es lo que más tiene que ver. Pero concreto, más concreto, qué sé yo, que se dispara el dólar, y eso sucede a veces en algunos lugares, qué sé yo, en Estados Unidos se dispara el dólar. Y acá tampoco todo el tiempo se dispara el dólar, no, pero lo que pasa todo el tiempo, a todos lados, digamos, y aquello es un rasgo más abstracto. Por eso no quiere decir que no está conectado con la realidad, no. Lo más abstracto es lo más conectado con la realidad.
más abstracto es las mercancías tienen valor de uso y valor. Eso pasa en todo el capitalismo. Es más, pasa hasta en sociedades que no son capitalistas. Por eso cuando decimos el nivel de abstracción, no es que estamos yéndonos de la realidad, sino que estamos agarrando los rasgos fundamentales desde donde se empieza a construir la explicación. Y eso lo que, o sea, Jason me va a decir, no, la lucha de clase no existe. No. Empiezo a construir desde ahí, desde esta relación enfocada de esta manera. Holloway lo que hace dice, no es que no existen las leyes estructurales, es más, al final dice, no es que no existen los cambios, no existe la reestructuración capitalista, existen. Pero empiezo a construir desde acá, desde algo, digamos, en cuanto a la polémica del marxismo, fundamental entre, digamos, ley objetiva o estructuras y lucha, digamos, lucha de clases, esto es fundante, digamos. O sea, no es que no está en ningún lado, está en todos lados. Está en todos lados. También se podría decir que es una forma de construir la realidad. Es una forma, que puede haber otra forma. Por eso digo. Sí, igual acá es reconstrucción. Estamos hablando de una explicación de una reconstrucción de la realidad. La reconstrucción que va de lo abstracto a lo concreto. Pero como concreto pensado, digamos, no es la realidad misma solamente. No, pero la realidad... Acá, digamos, el punto en común en todos estos autores es que los hombres actúan aunque no lo sepan. Actúan, lo hacen. O sea, vendo la fuerza, si no tengo propiedad, o vendo la fuerza de trabajo o me muero de hambre. Más allá del discurso, de lo que quiere, de la voluntad, de todo. O una cosa o la otra. Digamos. Sí, perfecto. Hay instancias que juegan esas cosas. Sí. Como es. Sí, pero tampoco, guarda. Pero bueno. Ahí sumo una pastillita nada más. Sé que estamos repasados de tiempo, pero quizás que quede picando y en todo caso la seguimos. Hay como una desviación para mí típica, militante, o no sé de dónde sale, a entender la explotación como opresión sobre los individuos, que roza o toca o cruza un poco lo que me parece que Héctor está planteando, en términos de que no siempre ese antagonismo entre explotación y resistencia, que es lo que dice Holloway, como una relación inherente a las relaciones sociales de dominación capitalista, como forma, como modo de articular el vínculo social, de constituir el vínculo social, históricamente hablando, ¿no? Que a su vez lo caracteriza por inestable y transitoria en un momento y demás. Me parece que ese núcleo no siempre es opresivo en términos de los sujetos individuales. Que obviamente que cuando salís a hacer prensa para el PTS, qué sé yo, para quién, para cualquier partido marxista, vos tenés que decir que la explotación capitalista te oprime, en el sentido de que te hace miserable, te empobrece, etc. Que claro, uno, digamos, no siempre se corrobora en todos los términos, por eso la discusión después de si determinados trabajadores asalariados están explotados o no, y bueno, qué sé yo, uno tiene que andar explicando cosas históricas como el Cordobazo, que fue protagonizado por los obreros mejores pagos de la Argentina, o algunos de los mejores pagos, qué sé yo. En el sentido de que no siempre la explotación quiere decir opresión del individuo, digamos. La opresión puede ser por otros medios que sobre todo impliquen dominación violenta, directa, y que la explotación está mediada. Y entonces ahí hay un problema enorme, porque un poco se meten las cuestiones que planteaba Héctor, digamos, que no todo señor y siervo manifiesta una relación de conflicto como lucha de clases o una cosa así se podría plantear, que para mí sí, porque yo estoy más de acuerdo con lo que plantea Holloway que con lo que plantea Hirsch, porque me parece que Holloway va a una cuestión más de base, más de fondo, pero lo que pasa es que no resuelve los problemas que plantea Hirsch y está diciendo Héctor. O sea,
es como un poco decía Roberto, me parece, ¿no? Está como en otro plano, como en otro orden de cosas, como en otro, vos hablabas de niveles de abstracción y demás. Hay un sistema que extrae de la vida algo así como un valor que termina siendo un sistema de muerte, pero entendido en general, digamos, ¿no? De hecho, en algún momento parece que se desarrollan las fuerzas productivas, que la gente progresa, que se inventan los antibióticos, que no muere tanta gente y entonces pasamos en 100 años de ser 1.000 millones de habitantes a ser 8.000 millones de habitantes. Ahora la desigualdad y la violencia y etcétera, etcétera, ¿no? El extractivismo, la expoliación y bueno, un montón de cosas que podemos plantear, si uno lo mira como en general, no pareciera ser que hayan disminuido ni mucho menos, ¿no? O sea, como que el sistema va inevitablemente en esas reconstrucciones, ¿no? Fordista por Fordista o lo que sea, con cierta dinámica, ¿no? Con cierta lógica. Ahora, creo que yo ahí, en un momento, Holloway en el artículo dice algo así como que es la excitación de este momento histórico, dice algo así, como que está todo el mundo como un poco encandilado con la reconstrucción o la reestructuración del sistema capitalista o el sistema de producción-consumo, lo que fuese, y se están como olvidando de algunas cuestiones o algo así, y entonces están planteando como que simplemente el sistema se reestructura y ya está, ¿no? Diciendo, bueno, pero y todo lo otro, digamos, y toda esa violencia inherente y todo lo que está pasando, ¿no? Está como tratando de poner el foco en cosas que, como si el debate coyuntural o no sé qué, o lo que fuese, o como viene dándose, no advirtiera o se olvidara, ¿no? Como que estuviera tratando de recordar un poco, che, guarda con esto. Pero claro, hay cuestiones como teóricas de fondo también, no son discusiones, no es simplemente recordar nada, hay como enfoques distintos que claramente se ven acá en este artículo, por lo menos, ¿no? Che, bueno, chicos, ponemos yo me tengo que ir. Sí, corto acá si dejamos de grabar. Bien. Bueno, y nos vemos en 15. Y si alguien quiere ir pensando, vaya hojeando el texto de Rolo. Recording has stopped. Si lo puede ir preparando, vamos a tener una o quizás dos con Jessup, y después viene el de Rolo, que también va a ser una o dos. Pero bueno, tienen que ir viéndolo como para prepararlo. Digamos, los temas son complejos, pero siempre la exposición de Rolo generalmente es accesible. Yo lo puedo ir leyendo y después veo si me decido a presentarlo. Bueno. Pero puedo empezar a leer y después... Bueno. No es tan complejo, aparte, bueno, todos leemos, todo discutimos. Sí, después les paso, hay unos videitos en YouTube que hace poquito, del cual participó Rolo con Ñigo Carrera y con otra persona de Perú que yo no conozco, Valle, o del Valle, algo así, sobre la vigencia del capital. Bastante interesante. Son dos videitos. Y después medio que hacen preguntas y ellos aclaran cosas. Está bastante bueno. ¿No se pelea con Ñigo? No lo viste. Se abstienen, los dos se abstienen de nombrarse y de referirse. Mirá vos. Como no es un debate, es como una exposición por partes, ¿viste? Claro. Se respetaron mucho. Qué raro, Rolo, que lo diga, como dicen algunos. No quiere decir que no haya tirado algo, ¿viste? Pero no. Nada que lo implique al otro ni que lo convoque a contestarle, digamos. Ya lo voy a ver. Bueno. Ahí se los paso. Un abrazo, hasta luego. Que anden bien, chau. Nos vemos.